La verdad es que uno se llena de emociones y satisfacciones en momentos como este. Hoy recuerdo como si fuera ayer que estaba en el Senado de la República como miembro de la corporación, citando algunos de los debates de control político sobre la situación del transporte de carga en Colombia. Recuerdo cuando me reuní con muchos de ustedes y planteábamos muchas de las políticas que después terminaría proponiéndole a Colombia como candidato presidencial. Recuerdo cómo en ese momento muchos de ustedes manifestaban unas tremendas angustias por la forma como se había definido el 1 a 1, angustias también serias que ustedes planteaban sobre cómo se estaba desarrollando el CICETAC. Recuerdo cómo se hablaba de la injusta sanción de la UGPP a muchos de ustedes, de cómo no había un mecanismo transparente de sanción efectiva en el sistema de la Superintendencia de Transporte de Colombia. Recuerdo también cómo muchos de ustedes hablaban de la urgente necesidad de terminar los proyectos de infraestructura para mejorar la competitividad. En fin, se hizo un debate serio, con propuestas, nunca con ataques personales, como siempre los pude adelantar con orgullo en el Congreso, con sentido propositivo. Y recuerdo todavía cuando me llamó un día Alfonso Medrano y me dijo: óigame, doctor Duque, véngase a una reunión con nosotros, con todos los transportadores, para llegar a un acuerdo con usted. Y le dije, bueno, ¿dónde nos vamos a ver? Nos reunimos aquí en Modelia, en un salón comunal. Estábamos todos llenos de sillas RIMAX. Trabajamos ahí por largas horas y logramos un acuerdo de 17 puntos, que además, como se los planteé a ustedes, yo les dije, yo no hago esto por votos, yo hago esto por convicción. Y tuve el inmenso honor de ser elegido presidente de la República y de convocar a un equipo técnico, patriótico, para sacar adelante esa visión de Colombia. Todavía recuerdo cuando llamé a la doctora Ángela María Orozco, que es una mujer con grandes habilidades, talentos y conocimientos, y ella, como ustedes la han visto siempre muy elegante, llegó a la reunión conmigo, y yo creo que ella tenía por allá la ilusión de que yo le fuera nuevamente a decir, vea, vuelva a la cartera de comercio, o en su defecto, porque también tiene esas habilidades, que fuera la canciller de la República, algo que, por supuesto, cualquier cargo de la administración lo podría desempeñar Ángela María Orozco con todo el talento. Y le dije, no, Ángela, la voy a sacar de su zona de confort. Y entonces me miró, le dije, quiero que usted sea la ministra de Transporte. Y entonces me miró un poco así como asustada, estupefacta, y le dije, Ángela, el sector transporte de Colombia necesita 3 cosas. Necesita, por un lado, mucha gerencia, y usted tiene mucha gerencia. Segundo, necesita una gran solvencia jurídica, y la necesitamos a usted con todo su conocimiento jurídico para desentrabar proyectos, resolver muchos entuertos que tenían paralizado el avance de obra en el país. Le dije, y la tercera, practicidad y corazón para trabajar de la mano con los transportadores de nuestro país. Y bueno, ese día me di cuenta que logré convencerla, entonces me sentí muy contento de que Ángela asumiera ese reto y llamamos a un gran equipo, un equipo que ha estado con nosotros en este tiempo, a Juan Esteban Gil, trajimos también al equipo a Manuel Felipe Gutiérrez, en su momento también al doctor Luis Klein, a Juan Camilo Hostos, a Carmen Ligia Valderrama, al doctor Lota, al doctor Pavón, a un equipo además de directores que están hoy acá, que yo tengo que decirles, estos son los millennials de la infraestructura y del transporte de Colombia, personas preparadas y con una laboriosidad incansable. Muchas gracias. Y entonces
nos ponemos a ver 4 años. 4 años puede ser muy poco o puede ser mucho tiempo. El expresidente de Chile, Sebastián Piñera, gran amigo, me decía, mira Iván, ten mucho cuidado porque la presidencia tiene días largos pero años cortos. Y nos tocó de 48 meses de gobierno que estamos próximos a cumplir en los siguientes 50 días, 30 meses enfrentando una pandemia. 30 meses de 48 meses de gobierno enfrentando una pandemia. Eso es algo nunca antes vivido en la historia de Colombia, porque ni siquiera el presidente Marco Fidel Suárez, que le tocó la primera gran pandemia, la peste española, por cosas del destino, del azar, o tal vez por la voluntad divina, la peste española se fue en un año y medio largo se fue. Aquí llevamos 30 meses enfrentando la pandemia. Pero bonito de esta historia es que ni siquiera la pandemia nos sacó del radar el cumplir los objetivos trazados. Ni siquiera la pandemia nos arrebató la posibilidad de materializar lo que queríamos para Colombia y también para este sector. Ni siquiera la pandemia logró doblegarnos en el espíritu y la convicción laboriosa de dejar un sector transporte renovado. Y yo quiero hoy decirlo, yo a los transportadores de Colombia les tengo no cariño, les tengo amor, porque valoro todo lo que hacen. A veces nunca nos damos cuenta que cuando nos despertamos en la mañana y abrimos la nevera y vamos a preparar el desayuno, todos esos alimentos que han llegado a nuestras casas han transitado por una Colombia con una geografía compleja y son los transportadores de Colombia los que la atraviesan día, mañana y tarde, los que tienen que asumir esa complejidad geográfica, los que tienen que atravesar los corredores montañosos, los que se tienen que exponer muchas veces a esa incertidumbre de una geografía compleja y de cordones montañosos inmaduros, donde en las temporadas invernales hay deslizamientos que pueden parar por días, horas y a veces hasta meses la infraestructura del país, porque muchas veces les ha tocado soportar históricamente unas inclemencias que hemos tratado de corregir, y es que han sido constantemente abusados por algunos de los generadores de carga que utilizan los camiones como si fueran bodegas y los dejan en los puertos llenos de mercancía horas enteras, días enteras, esperando a que los despachen para no pagar bodegaje sin ningún mecanismo efectivo de sanción. No puedo decir todos, pero se han visto esos casos y les ha tocado muchas veces tener que estar en puertos con la humedad, el calor y no tener un lugar cómodo donde dormir, dónde comer, dónde hacer sus necesidades. Esas son realidades históricas con las cuales nuestro país había vivido y sobre todo sin un mecanismo efectivo para hacer aplicables sus sanciones, sin un gobierno que facilitara de manera dinámica la reposición de ese parque automotor, de un programa que liberara ese marco sancionatorio injusto a los pequeños transportadores de Colombia. Entonces, cuando yo miro 4 años hoy, yo puedo decir con orgullo, y lo veo con todos ustedes, que esos 17 puntos que se suscribieron se han cumplido. Claro que hay retos y claro que hay muchas cosas que tendrán que acelerarse, pero solamente tengamos en cuenta algunos que para mí son lo suficientemente elocuentes. El primero, haber adelantado ese programa de amnistía, de nuevamente casi que un buen restartazo serio con todo el sistema de sanciones de la UGPP, ha sido un alivio para los transportadores de Colombia. Se creía imposible y lo logramos juntos trabajando. Segundo, pusimos en marcha un programa de reposición efectivo, moderno, eficaz, y claro que tiene que ser acelerado porque esto ya es una política de Estado y que ha permitido también acompañar al pequeño transportador de Colombia, que le ha permitido a través de ese IVA Credit tener un mecanismo como nunca antes se había tenido. Y de hecho, no solamente se ha hecho una efectiva reposición, sino que también hoy en día el país ha logrado tener el mayor parque automotor de carga con vehículos
híbridos a gas y eléctricos de América Latina y el Caribe. Eso también se ha logrado en estos 4 años. Haber dado un paso fundamental a la formación. Claro, no podemos decir los hemos formado a todos, pero hoy yo creo que con lo que se ha venido haciendo con las asociaciones y con el SENA, vamos a estar en la capacidad de ir formando cada vez más talento para tener un esquema de profesionalización del transportador de carga en Colombia. Y desde luego, haber dado también otros pasos trascendentales en los programas de financiamiento de largo plazo, en los programas también de acceso a una superintendencia que hoy ya empieza a tener tecnología. Cuando empezó el gobierno, todos los marcos de información estaban en papel. Parecía que estuviéramos en el oscurantismo. Hoy ya estamos dando ese paso a la digitalización, pero con otra razón fundamental. Con el apoyo de ustedes logramos enfrentar esa lucha que era desigual por parte de la competencia desleal de la informalidad en el sistema de transporte de Colombia. Por primera vez se empezaron a aplicar sanciones efectivas para proteger al transportador formal de nuestro país. Otra conquista con ustedes. Y yo todavía me acuerdo cuando en esa reunión de Modelia me paré yo, tomé el micrófono y les dije, y créanme que en nuestro gobierno vamos a inaugurar el túnel de la línea y el cruce de la Cordillera Central. Y yo estaba entusiasmado, esperando el aplauso, y nadie aplaudía. Entonces le dije yo, cuando terminó, dije, Alfonso, ¿por qué los transportadores no se pusieron contentos con que íbamos a inaugurar el túnel de la línea y a terminar el cruce de la Cordillera Central? Me dijo, doctor, porque es que todos han dicho lo mismo. Entonces, esto ya nos volvió un cliché. Y a mí sí no se me volvió un cliché, a mí se me volvió una obsesión. Yo le dije a la ministra Ángela, a Juan Esteban Gil, eso hacíamos visitas de obra constantemente. Íbamos a hacerle seguimiento al túnel, al cruce de la Cordillera Central. Y como dicen por ahí, los tiempos de Dios son perfectos. En plena pandemia, en el momento en el que el país estaba casi que lleno de incertidumbre, nosotros llegamos ese septiembre del año 2020 y le mostramos a Colombia que había luz al final del túnel, inaugurando el túnel de la línea después de casi 100 años de espera. Colombia, y de más de 10 años de obra, en este gobierno, en menos de 3 años, estábamos entregando ese proyecto que es un símbolo de la infraestructura de nuestro país. Y más emocionante aún, el cruce de la Cordillera Central, 25 viaductos, 25 túneles, más de 30 viaductos, 33 kilómetros de doble calzada, 2 intercambiadores, un centro de control, entregando semejante obra, que también a los transportadores de Colombia les ahorra tiempo y les mejora la condición y la calidad de vida. Pero eso no se queda solo. Nosotros restablecimos la construcción de la Espriella Río Mataje y la entregamos, esa conexión tan importante con el Ecuador. Nos sentamos con el presidente Guillermo Lazo, a quien también quiero darle no solamente crédito, sino un gran reconocimiento. Nos sentamos a corregir, porque era imposible, ¿cómo así que entonces el carro llega y entonces tiene que tener un conductor del otro país? Esto parecía los años de la edad de piedra prácticamente en materia regulatoria. Y nos sentamos y dijimos con él, aquí tiene que haber reciprocidad, pero tiene que haber practicidad, tiene que haber oportunidad, y se logró, algo que ustedes tampoco consideraban en su momento que iba a ser fácil o viable. Y la otra que me costó mucho trabajo arrancarles un aplauso en esa reunión en Modelia, fue cuando les dije, mire, vamos a proponernos desentrabar todos los proyectos de cuarta generación y vamos a inaugurar más de 10, dijimos en ese momento. Y también silencio. Entonces me acerqué después y le dije, Alfonso, ¿pero qué pasa? Y me dice, doctor, es que todas esas obras, la gran mayoría están en el 10-12%, después de contratos firmados por 3 años. ¿Cómo se va a comprometer usted a terminar esas vías? Eso no va a suceder.
Y mientras estamos teniendo esta conversación, ¿sabe qué me llena de alegría? Para que los transportadores lo tengan muy en cuenta, ya hemos inaugurado primera Girardot Honda Puerto Salgar, en plena pandemia. Después, Palmar de Barelo, Puerta del Hierro, Cruz del Viso, transformación en la costa caribe de Colombia. Después, las vías de la prosperidad entre Cartagena y Barranquilla. Después entregamos Pacífico 2, tan importante para el eje cafetero, para el Pacífico, como también para el departamento de Antioquia. Después fuimos a entregar las vías del NUS, en una región que yo quiero y llevo en el alma, que es esa región del nordeste antioqueño. Después la transversal del Cisga, vía alterna del llano, que es fundamental, fundamental. Después entregamos Mar 1, y esta semana entregamos la octava, Neiva, Espinal, Girardot, y vienen 10 más, queridos amigos, cumpliéndole a nuestro país con entusiasmo, con gerencia y con capacidad de soñar esa Colombia competitiva con la infraestructura. Y hemos dado también otros pasos trascendentales, y es lo que hoy, gracias a la labor de la ministra Ángela, también ha funcionado. Era tan difícil, tan complejo tener un proceso como el del SOAT. Y fíjense, lo logró la ministra, con un gran equipo de trabajo, transparencia, paso a paso, milímetro a milímetro. Y ahora, este acuerdo que hoy firmamos en torno a la seguridad vial, que la seguridad vial sigue siendo para todos un reto. Es una de las principales causas de muerte de la juventud en el mundo. Y sabemos además que muchos de esos accidentes son prevenibles y que se previenen con pedagogía. Pues esa pedagogía, qué mejor que tenerla en cabeza también del sector transportador. Ese hecho de trabajar con ustedes en esos 9 puntos que han sido expresados hoy por la ministra, que son sencillos, pero que requieren de lado y lado, también para nosotros será fundamental. De hecho, en la gran mayoría de las vías de cuarta generación que hemos inaugurado, nos hemos cerciorado que los centros de control también tengan la posibilidad de ser centros donde puedan hacerse esas pausas activas que son importantes para prevenir los microsueños y que haya acceso a unos puntos de confort para los transportadores de Colombia. Entonces, cuando uno mira hacia atrás y se da cuenta que la palabra se ha cumplido y que se ha trabajado con el sector, yo debo decirle al sector, como se los dije siendo senador, conmigo cuentan de por vida. He tenido el honor más grande que ha sido presidir este bello país, al que adoro, y sé que después del 7 de agosto vendrá otra etapa de la vida, sin nostalgias, con satisfacciones sí, pero como me diría a mí un buen amigo, me decía, en la vida hay que tener más proyectos que recuerdos, y vendrán nuevos proyectos. Pero en esos nuevos proyectos, tengan ustedes la certeza que siempre seguiré constructivamente acompañando al sector transportador de Colombia, porque lo vi en la pandemia. Tuvimos muchos héroes, los héroes de la salud, tuvimos los héroes de la fuerza pública, los héroes del servicio público, pero yo tengo que decirlo, los héroes que en las vías de Colombia nunca dejaron desabastecer a Colombia, y esos son ustedes, los héroes que en la pandemia le dieron la mano a nuestro país. Y quiero cerrar diciendo que también hemos respondido en muchos frentes, que han sido retadores. Nosotros suspendimos los cobros de peajes por una muy buena parte de la pandemia. Nosotros ayudamos en el financiamiento con los programas de líneas especiales de crédito, apoyamos a muchas de las empresas también, y eso pues lo hemos hablado con Nidia muchas veces, con el PAEF, con el programa de apoyo al empleo formal. Pero algo que también quiero destacar, tomamos una decisión que yo creo que ha sido estratégica, y ha sido mantener competitivos los precios de los combustibles. De hecho, hoy el precio de la gasolina se encuentra por debajo de lo que estaba el precio de la gasolina en febrero del año 2020. Y claro, eso ha generado un déficit en el FEPEC que lo estamos cubriendo.
y que lo vamos a dejar cubierto prácticamente hasta el periodo nuestro. Y por eso también es importante entender que llegarán momentos donde se tendrán que volver a dar alzas, pero como lo hicimos nosotros, a diferencia del pasado, y eso lo saben ustedes. En el pasado eso era una decisión mes a mes, y claro, los transportadores no podían cerrar sus cuentas anualizadas porque, bueno, ¿qué va a pasar el próximo mes? Denos certidumbres. Y gracias a la labor que se adelantó con la ministra Ángela, empezamos a decirles a ustedes, venga, vamos a tomar decisiones que son por varios meses para que ustedes puedan proyectar sus flujos de caja, puedan proyectar también sus balances. Eso ha ayudado bastante. Y yo creo que el país tendrá que ir enfrentando esas realidades, pero siempre con predictibilidad y manteniendo la competitividad de nuestro país, de nuestro sector transportador. Y por último, yo quiero también hacer este gran llamado, y es a que con el sector transportador de Colombia nosotros sigamos pensando constantemente en estas mesas de diálogo que hemos tenido en el gobierno. Las mesas de diálogo se tienen que mantener como una política, porque nunca han sido mesas de diálogo ni de intimidación, ni de chantaje, ni de amenazas, no, han sido donde nos hemos sentado a evaluar un problema con cifras, con datos, y ver cómo vamos mejorando constantemente la competitividad. Esos 17 puntos no se hubieran podido lograr ni de la noche a la mañana, ni se hubieran podido lograr sin determinación. Y me acuerdo perfectamente cuando empezó el gobierno y llegó un día Ángela Orozco y me dijo, mire, Estados Unidos nos va a bloquear todos los accesos preferenciales por el tema del 1 a 1. Y era complejo. Pero yo tomé el avión y me fui para Washington. Y me senté en su momento con el presidente Trump. Y le mostré los números. Él es un hombre que al final del día entiende los números. Y le mostré la realidad. Y la administración respondió. Y eso nos permitió a nosotros hacer esa transición hacia un modelo de sustitución del parque automotor, que yo lo debo decir gracias a todos los funcionarios, es un referente hoy en América Latina y el Caribe. Y yo quiero, antes de despedirme, pedirle a todos ustedes un fuerte aplauso por la superministra que han tenido en estos 4 años. Gracias, Angelita. Gracias. Así que, queridos amigos, muchísimas gracias. Y debo decirles que me voy con inmensa cariño con estos reconocimientos que nos han entregado hoy. Y yo casi que voy a hacer lo siguiente, querido Alfonso y queridos transportadores, a todos los gremios. Yo voy a tener los 17 puntos colgados en mi oficina de expresidente y al lado voy a tener estos 2 reconocimientos que me han dado hoy, porque son la validación de que juntos podemos construir con hechos y en equipo. Muchísimas gracias.